Hola, nos encontramos con Tania Guadalupe. Mi nombre es Audi. Pamela Ponce. Carlos. Gabriela García Cruz. Leticia Martínez. Arturo Domero. Violeta. Violeta. Oscar. ¿Tienes tu propiedad intelectual? ¿Sabes qué? Bueno, la propiedad intelectual es como una protección legal a tu ideas o creaciones. Es importante porque reconoce y protege lo que es como el trabajo del creador. ¿Sabes qué tipo de obras o creaciones están protegidas por la propiedad intelectual en México? No, ya. Los escritos o libros. Sí, sí. ¿Consideras que la Constitución mexicana garantiza la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual? Sí. ¿Por qué piensas que? Pues porque ahí marca como lo que sí se puede o no hacer, y a base de eso pues se dice si es juzgado o no. ¿Cómo crees que afecta la piratería o el uso no autorizado de obras a los creadores? Pues afecta más que nada a los autores porque al fin no se les reconoce y pues ellos son los que pierden las ganancias. ¿Tú qué medidas piensas que podría tomar el gobierno o la sociedad para fortalecer el respeto a la propiedad intelectual? Pues como tienes que castigarlo, porque pues como vemos en el centro a veces así, pues se venden mucho las películas piratas o incluso los libros y pues ahí están ahí no se les dice nada. Bueno, sería todo, gracias. Bueno, te vamos a hacer una pequeña entrevista. ¿Qué entiendes por propiedad intelectual? Entiendo que son como los derechos de autor en, no sé, películas, libros o obras de arte. ¿Por qué crees que es importante protegerla? Más que nada para que se tenga el reconocimiento a esas personas que le ponen empeño y dedicación a su trabajo. ¿Sabes qué tipos de obras o creaciones están protegidas por la propiedad intelectual en México? No sé si, por ejemplo, documentos importantes de leyes, no sé si podría. ¿Consideras que la Constitución mexicana garantiza la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual? Sí, de hecho hay leyes acerca de eso, no conozco la verdad cuáles son, pero sí he escuchado de que hay que protegen. Muy bien. ¿Cómo crees que afecta la piratería o el uso no autorizado de obras a los creadores? Pues lo mismo, o sea, no se le da el reconocimiento a ese esfuerzo y es como plagio a las cosas que ellos le tuvieron tanto empeño y de repente para que otra persona o personas o grupo social lleguen y como que se sienten esta satisfacción de decir yo lo hice y no se les da reconocimiento. ¿Qué medidas piensas que podría tomar el gobierno o la sociedad para fortalecer el respeto a la propiedad intelectual? Siento que aquí sería más algo como una sanción a aquellas personas que hacen eso porque, o sea, hay leyes, pero no las cumplen, o sea, no sé si las conozcan, pero el hecho de que sepan que esa cosa, que eso que están haciendo está mal es porque saben que hay una ley que protege a aquellas personas de sus trabajos propios y pues ya si no, aún sabiendo esto, hacen eso, entonces sería como que implementar un tipo de sanción hacia aquellas personas. Gracias. Y hoy te vamos a hacer una pregunta. ¿Qué entiendes por propiedad intelectual y por qué crees que es importante protegerla? La propiedad intelectual es algo que tú creas o haces. Es importante porque es tu creación, es como tu pertenencia. ¿Sabes qué tipos de obras o creaciones están protegidas por la propiedad intelectual en México? Sí, libros, poemas, música, creo que pinturas, cine, videos. ¿Consideras que la Constitución mexicana garantiza la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual y por qué? He escuchado, yo tengo videos que me han hablado de derecho, de hay una ley creo, no sé, de derecho de autor. Creo que sí, bien documentada, pero no me mucho. ¿Cómo crees que afecta la piratería o el uso no autorizado de obras a los creadores? Creo que mucho porque siento que es un área que no se ve mucho. Entonces, creo que es algo que tú creas, tú haces y no ves remuneración, hasta inclusive ganas más pirateando que la original, ¿no? ¿Qué medidas piensas que podría tomar el gobierno o la sociedad para fortalecer el respeto a la propiedad intelectual? Es algo complejo porque en México está muy normalizado el hecho de la piratería, creo que inclusive es más. Es que no, tal vez facilitar ese acceso porque la piratería es muy fácil. Entonces, si se le da más acceso, más viabilidad a presentar más proyectos, a la venta, creo que podría aumentar. Más diferente piratería podría aumentar. Muy bien, gracias. Bueno, le vamos a hacer una pequeña entrevista. ¿Qué entiende por propiedad intelectual y por qué cree que es importante protegerla? Ok, pues son derechos que se establecen para proteger justamente las creaciones de las personas y es importante pues para no que no haya, ¿cómo se puede decir eso? Que otra persona diga que es suya esa obra, ¿no? Y entonces quede protegida. Muy bien. ¿Sabe qué tipo de obras o creaciones están protegidas por la propiedad intelectual aquí en México? Con muchas cosas, derechos de autor, marcas, nombres comerciales, logos, etc. ¿Considera que la Constitución mexicana garantiza la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual? Sí, la Constitución y las leyes correspondientes, hay una ley de propiedad intelectual incluso. ¿Cómo cree que afecta la piratería o el uso no autorizado de obras a los creadores? Pues porque todas las ganancias que se recauden con motivo justamente de esas obras pues no van a los que realmente las crearon, ¿no? Sino a otras personas. ¿Qué medidas piensa que podría tomar el gobierno o la sociedad para fortalecer el respeto a la propiedad intelectual? Creo que todos los problemas sociales es un tema de conciencia y de cultura. Pues si tuviéramos conciencia y nos criáramos con ese rollo, pues incluso ni siquiera habría necesidad de leyes. Sería todo, muchas gracias. Gracias. Bueno, le vamos a hacer una pregunta. ¿Qué entiendes por propiedad intelectual y por qué crees que es importante protegerla? Claro, la propiedad intelectual es una materia que trata sobre los derechos de autor, ya sea de productos, de servicios. Es importante porque prácticamente le da ese valor a las cosas. Ahora sí que marca la propiedad, ¿verdad?, del autor, de la persona que haya creado el producto. ¿Sabes qué tipos de obras o creaciones están protegidas por la propiedad intelectual aquí en México? En México, pues pudiera pensar, por ejemplo, los libros, las marcas de producción, como también la música. ¿Consideras que la Constitución mexicana garantiza la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual?
Sí, porque de alguna manera el que exista este tipo de leyes protege la propiedad intelectual, en este caso de los autores, para que puedan tener derechos sobre ella y sobre todo poder tener ganancias lucrativas, refiriéndonos a dinero, que se puedan tener ganancias de lo que crearon. Entonces, para que existe, por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación, muchos de esos cosas se regulan por medio de las leyes. ¿Cómo crees que afecta la piratería o el uso no autorizado de las obras de pues a los creadores? ¿Cómo les afecta? Pues principalmente, como lo mencionaba, pues de forma lucrativa. O sea, de forma económica obviamente afecta a los autores, porque al momento de hacer este tipo de copias, de piratería, ya sea películas, de libros, también por ejemplo todas las copias, pues ya no se les compra a los autores originales porque obviamente lo venden en un precio mucho más barato. ¿Qué medidas piensas que podría tomar el gobierno o la sociedad para fortalecer el respeto a la propiedad intelectual? Pues principalmente yo creo que es una cultura de respeto, o sea, en el aspecto de que uno moralmente tiene que saber lo que está haciendo, porque es muy difícil controlar o que el gobierno controle el actuar de las personas, ya sea que vendan las copias de un libro, por ejemplo, es muy difícil controlarlo. Entonces yo creo que eso nace moralmente desde nosotros, de decir qué es lo que estamos haciendo y a qué personas estamos afectando con este tipo de ¿De qué entiendes de la propiedad intelectual? ¿Y por qué es importante protegerla? Bueno, la propiedad intelectual son de varios términos. Puede ser, como lo han dicho hace rato, una canción. Hay gente que inventa, la gente que hace tecnología y todo eso debe de protegerlo, patentizarlo, ¿no? Entonces, para ser bien protegido, si no, alguien puede venir y te robar eso. ¿Sabe qué tipo de obras o creaciones están protegidas por la propiedad intelectual aquí en México? Pues las pinturas de Frida Kahlo, de Hierro, libros que están en venta, también están protegidos. Muy bien. ¿Considera que la Constitución mexicana garantiza la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual? Pues algunas cosas sí, pero últimamente la propiedad intelectual ya no. ¿Cómo cree que afecta la piratería o el uso no autorizado de las obras a los creadores? Pues más que nada, digamos, como la música, ellos invierten una cierta cantidad y todo eso, y viene alguien más que nada más las produce con discos de baja calidad y te las vende a menor precio y dejas de vender lo que es la auditoría por comprar algo que ya nada más ellos lo reemplazan. ¿Qué medidas cree usted que podría tomar el gobierno o la sociedad para fortalecer el respeto a la propiedad intelectual? Pues más que nada es cultural, ¿no? Y también que la gente valide eso, y así aunque haya muchos programas y la gente sigue haciendo lo mismo comprando, es como las cosas robadas y todo eso, nunca va a cambiar. Eso es una cuestión de así que la cultura que nos dan en nuestra casa. Sí, perfecto. ¿Qué entiende usted por propiedad intelectual y por qué cree que es importante el gobierno? Es la manera en cómo tiene cada persona sus conocimientos. ¿Sabe usted qué tipo de obras o creaciones están protegidas aquí en México? Culturas, escrituras. Sí, está muy bien. ¿Considera que la Constitución mexicana garantiza la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual? ¿Qué protege? Ajá, ¿usted considera que nuestra Constitución protege los derechos de autor? Pues no sé si hay algún artículo que esté en la Constitución, pero para protegerlos deben haber algún reglamento, alguna ley. ¿Cómo cree que afecta la piratería o el uso no autorizado de obras a los creadores? Pues el impacto es en las producciones, economía. ¿Sí? ¿Qué medidas piensa que podría tomar el gobierno o la sociedad para fortalecer el respeto a la propiedad intelectual? Pues el apoyo a los artistas. Está muy bien. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Ángel, ¿qué entiendes por propiedad intelectual y por qué crees que es importante? Propiedad intelectual es algo, no sé si sea como la moral o algo así. ¿Consideras que la Constitución mexicana garantiza la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual? ¿Cómo crees que afecta la piratería o el uso no autorizado de obras a los creadores? ¿Qué medidas piensas que podría tomar el gobierno o la sociedad para fortalecer el respeto a la propiedad intelectual? Sería todo. Gracias. ¿Qué entiendes por propiedad intelectual y por qué crees que es importante protegerla? Como los derechos de autor, o sea, para que algo que por ejemplo, yo hice sea reconocido y alguien más no lo copie o lo use. ¿Sabes qué tipo de obras o creaciones están protegidas por la propiedad intelectual aquí en México? Canciones, películas, poemas. ¿Consideras que la Constitución mexicana garantiza la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual y por qué? Ahí sí desconozco. ¿Cómo crees que afecta la piratería o el uso no autorizado de las obras a los creadores? Pues el plagio afecta al autor porque a una no se le da el reconocimiento y pueden hacer mal uso de la obra o de la cosa. ¿Qué medidas piensas que podría tomar el gobierno o la sociedad para fortalecer el respeto a la propiedad intelectual? Como sociedad, pues no consumir la piratería, que es lamentablemente lo que la mayoría estamos acostumbrados. Y pues porque está caro, porque es más fácil el acceso. Y como gobierno, pues tener unas sanciones más estrictas, apegar más a las leyes, más estrictas. Muy bien. ¿Consideras que la Constitución mexicana garantiza la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual? ¿Por qué? Yo digo que sí, porque por algo se creó la Constitución, por algo peleamos en su momento por ella y por algo la seguimos aplicando en la vida diaria. ¿Cómo crees que afecta la piratería o el uso no autorizado de obras a los creadores? Afecta indirectamente, ya que no les afecta en manera de sus ganancias, porque hay personas que en verdad son apasionados o aficionados de su trabajo y compran directamente compran originalmente, ¿verdad? Pero hay personas que por escasos recursos no tienen la suficiente de poder comprar algo original y por eso optan por comprar el piratería. ¿Qué medidas piensas que podría tomar el gobierno o la sociedad para fortalecer el respeto a la propiedad intelectual? Yo digo que multas.